compartir la pantalla para acompañar mi presentación de lámina. Hoy día quisiera compartir con ustedes el enfoque de internacionalización conectiva, el currículo en un mundo en red. Estamos viviendo alrededor del mundo por esta pandemia un cambio de paradigma. ¿Y por qué decimos que es un cambio de paradigma? Porque la incertidumbre de desconocer las respuestas a lo que nos está sucediendo con el coronavirus nos ha puesto de frente la complejidad de lo que significa una pandemia. La complejidad dejó de ser un término que leíamos en los textos en blanco y negro, una teoría que no comprendíamos bien, y la pandemia nos ha dado todas estas experiencias dolorosas para algunos que hemos perdido seres queridos, esta incertidumbre que ha sido compartida alrededor de todo el planeta, el azar, lo incierto, no sabemos cuándo va a terminar. Además, algunas variables como las económicas, las sociales, las de salud nos han permitido darnos cuenta que no existe una sola profesión que pueda resolver esta problemática. Por lo tanto, la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, que eran términos que se hablaban, que conocíamos, que eran pocos los que los conocían en profundidad, hoy se han convertido en una experiencia alrededor de todo el planeta. Cuando existen estas situaciones, decimos que tenemos nuevas ideas, nuevas reflexiones, nuevas experiencias, nuevos comportamientos, y es el tiempo para reinventarnos. ¿Y por qué reinventarnos? Porque vamos a soltar esas amarras y esas ataduras que anteriormente nos llevaban a tener una mirada fija en un punto, en una meta específica, y tratar de adaptarnos a lo que está sucediendo, siendo más flexibles para podernos adaptar a la situación. Y lo que estamos compartiendo y el punto de partida es que nos hemos dado cuenta, y es totalmente evidente a nivel de pensamientos, de acciones, que estamos en el planeta todos interconectados. Esa interconexión ya se estaba dando por la presencia de las tecnologías, pero anteriormente las usábamos para comunicarnos, y quienes trabajábamos en internacionalización, el Zoom ya era un aspecto o una tecnología que utilizábamos para interactuar con nuestros pares en otras universidades alrededor del mundo. Las universidades empleábamos las tecnologías y docentes, estudiantes, trabajaban en el aula con ciertos aspectos tecnológicos. Las tecnologías se encuentran ya situadas desde el kindergarten. El cambio se da y nos vemos que el paradigma es otro en el momento que padres de familia se tienen que sentar junto a sus niños para trabajar en la educación, educar, comunicar, realizar aprendizajes, acceder a nuevos conocimientos desde la más temprana infancia a través de un nuevo medio comunicacional, que fue la educación en la pandemia, la educación digital. Estamos efectivamente todos interconectados, aprendiendo, transmitiendo, comunicándonos a través de las tecnologías. La comunicación es a las relaciones lo que la respiración es a la vida. Si el mundo ha encontrado un nuevo medio para comunicarse, efectivamente ha cambiado. Hay una transformación, un cambio paradigmático, evidente. Durante la pandemia, los servicios digitales se posicionaron. Tuvimos que utilizar servicios médicos a través de las tecnologías. No se nos hubiese ocurrido antes, pero no podíamos ir a un hospital con el temor a contagiarnos. Y los psicólogos, les digo, no me presenté como terapeuta familiar, soy terapeuta familiar y orientadora familiar sistémica y organizacional también, pero tenemos a través de las computadoras, mis colegas están dando todavía sus citas porque ha sido posible comunicarse y trabajar con los clientes, con los pacientes a través de una pantalla. Y otros servicios en nuestras casas también tuvimos que hacer uso
de plataformas y aplicaciones en nuestros celulares, en nuestras computadoras y personas. Los jóvenes están mucho más, los nativos digitales, mucho más familiarizados con el manejo de estas plataformas, pero en cambio personas de otras generaciones también se apropiaron de distintos medios para hacer las compras del supermercado y compras de todo tipo, porque no podíamos salir de casa o evitábamos salir de casa, y aún hay personas que lo siguen haciendo y se quedaron con esta posibilidad de utilizar aplicaciones para realizar acciones que previamente eran presenciales. Por lo tanto, un cambio de acción, un cambio de pensar, un cambio de amarras anteriores, es un cambio de paradigma. A nivel de entretenimiento, también usamos estas aplicaciones. Personas que no usaban el streaming, que veían la televisión por la banda normal, se empezaron a conectar y a utilizar otros servicios digitales alrededor de todo el mundo. Entonces son patrones que repetitivos. Y la educación no se quedó detrás, porque también tenemos los MOOCs, las plataformas como Coursera, edX, que hay personas que en la pandemia decidieron tomar cursos con o sin diploma, pero accedieron a la educación informal a través de estos medios. Esto nos lleva a decir que la educación 4.0, la educación de ciencias fronteras, se encuentra posicionada a aquel estilo de aprendizaje empleando las tecnologías digitales para comunicarnos. Las ciencias fronteras, hoy por hoy, las universidades tenemos demanda de articular nuestras facultades, nuestras disciplinas, para poder dar respuesta a lo que los estudiantes o los futuros profesionales nos están requiriendo. Hoy se buscan media managers, hoy buscan analistas web, arquitectos en blockchain, especialistas en inteligencia artificial, seguridad informática, agrotecnología, es decir, nuevas carreras que tienen a las tecnologías como un eje transversal. Esto es definitivamente un cambio, y por eso estamos ante nuevos paradigmas en el cual lo que ha cambiado ha sido los medios y los lenguajes para comunicarnos. Estamos empleando la tecnología para respirar o para comunicarnos. Las acciones de la comunicación dicen que toda conducta es comunicación, por lo tanto hay una total imposibilidad de no comunicarnos. Incluso el silencio está comunicando o está transmitiendo un mensaje. Los mensajes hoy pueden transmitirse a través de computadores, celulares, tablets, y vivimos en un nuevo mundo, un mundo diferente. Ya lo teníamos antes de la pandemia, pero se acentuó. Y en nuestros medios, en el medio universitario, se transformaron los documentos que estábamos utilizando previamente, que eran documentos documentos multimedia, documentos que utilizan los distintos sentidos de percepción posibles de utilizar a través de la tecnología. Es decir, acompaño un discurso como en esta conferencia con fotografías, si es que es el caso, con videos, con sonidos, con gráficos, para permitir y facilitar la comunicación y la percepción de esos datos, de esa información, y transformarlas en nuestro cerebro en nuevos aprendizajes. Hemos pasado de esa educación lineal que teníamos con los libros que pasábamos una página tras otra de manera secuencial, de manera lineal, hacia el hipertexto, en el cual se entrecruzan las narrativas. Cuando hablamos de hipertextos, un ejemplo, Wikipedia, quiero buscar información acerca de una ciudad y estoy leyéndolo y me encuentro un link que me lleva a la biografía de quien la fundó, o otro link sobre un lugar turístico, u otro link sobre cuáles son los aspectos gastronómicos de dicha ciudad. Y me voy dirigiendo a distintas narrativas, y por eso decimos que están entrecruzadas. Aquí ya no hay solo un cambio de paradigma, y esto es un elemento que podemos reflexionar. Cuando decimos que hay un cambia una o cambia dos variables. Cuando se cambian diversas variables en el ámbito educativo, estamos hablando más de una transformación que de un cambio. Entonces,
¿Qué es la hipertextualidad? ¿Qué son los hipertextos? Por hipertextos estamos hablando de un conjunto de nodos y de conexiones. Pero estos nodos y conexiones, lo fundamental es que no están conectados linealmente. Es decir, anteriormente hablábamos de cadenas, hablábamos de nudos en una soga o en una cuerda, y hoy por hoy estamos hablando de conexiones en un modelo reticular, en forma de estrella, en forma de red. Y es así que estas redes, dependiendo del número de conexiones, pueden ser de un cada vez mayor nivel de complejidad. El enfoque lineal del que hablábamos, del que partimos, del conductismo, el enfoque lineal en la educación, hablaba de un docente que enseñaba, un estudiante que aprendía, un docente que era activo, un estudiante que era pasivo, un docente que tenía la luz y un estudiante que era iluminado, un alumno iluminado. Entonces, este enfoque lineal no nos permitía la retroalimentación. Este enfoque lineal era parte de la teoría de aprendizaje que lo acompañaba, el conductismo. Por lo tanto, enseño, aprendes, memorizas, y la repetición. Pero hoy hemos dado un cambio hacia el enfoque de la complejidad ecosistémica, en que el proceso educativo es un proceso recursivo donde existen flujos que se influyen entre sí y se interconectan, interdependientes y forman patrones. La educación es un proceso comunicacional, tiene un patrón y es multidimensional. En él participan diversas dimensiones, diversos criterios, diversos actores, multifactorial, multidimensional, y la causalidad es circular. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un docente que enseña, sino que facilita a sus estudiantes el acceder al aprendizaje y a la par se retroalimenta y él aprende sí mismo, él también aprende dentro de este proceso porque es un proceso complejo. Me está fallando el cursor. Déjame ver que no, ahí fue. La internacionalización colectiva parte o surge desde el COLAM y la Organización Interamericana, Universitaria Interamericana, porque desde la escuela del COLAM, del Colegio de las Américas, tenemos un diplomado, el Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior, que después de su 10ª edición se habían preparado 1.100 profesionales de 133 universidades en 23 países. Y les preguntábamos, ¿qué enfoque teórico tienen ustedes para internacionalizar el currículo educativo? No existía un enfoque teórico. En la planificación hablaban de muchas actividades que se planificaban a nivel institucional, pero no necesariamente llegaban hacia los ambientes de aprendizaje, hacia los docentes, quienes tenían esta tarea fundamental de internacionalizar el currículo, sobre todo que son quienes están en contacto con los resultados, que son nuestros graduados. Y la internacionalización estaba focalizada principalmente en la movilidad. Pensábamos inmediatamente movilidad sinónimo de internacionalización. Se hablaba de sistemas y decían, sí, estamos hablando que esto es un enfoque sistémico, pero el enfoque sistémico tiene una epistemología, por supuesto, pero de ella se deriva una metodología y herramientas que no coincidían. Trabajar actividades en líneas separadas entre sí no tiene que ver con lo que estábamos nosotros planteando, que era una institución de educación superior como sistema. Entonces, esto nos llevó a la necesidad con mi colega Claudia Ponte de hacer un planteamiento teórico epistemológico y su derivación en herramientas metodológicas para poder planificar la internacionalización dentro de las instituciones de educación superior conceptualizadas como sistemas complejos y a nivel institucional de carrera o programa y de ambientes de aprendizaje. Entonces, los fundamentos epistemológicos de este planteamiento parten desde la sistémica, diciendo que el pensamiento sistémico es un pensamiento en red. Castells, por su parte, desde la sociología nos dice que somos redes.
los seres humanos conectadas a un mundo de redes sociales. Maturana y Varela también encuentran que el patrón de la vida, la autopoiesis, tiene una organización circular y en forma de red, en la trama de una red. Luhmann, otro sociólogo, dice que la sociedad no somos las personas, es la comunicación entre las personas. Por lo tanto, la sociedad tiene un patrón en red comunicacional. Edgar Morin nos dice que el mundo, al mismo tiempo que estamos nosotros en el mundo, ese mundo está dentro de nosotros porque somos seres observadores que describimos el mundo que estamos observando y nos trae sus 7 principios para la complejidad. Y Bateson, desde 1979, Gregory Bateson planteó que los sistemas tienen un principio de organización, una pauta que conecta, y esa pauta tiene la propiedad de ser en red. Por lo tanto, si estamos hablando de sistemas y estamos hablando que las universidades son sistemas y que vamos a ver la internacionalización de las instituciones de educación superior como un sistema, debemos tomar en consideración los fundamentos epistemológicos de los sistemas, que son aquellos que fundamentan la metodología de la internacionalización conectiva. Partimos entonces del concepto de red. Las redes, tejidos entramados de mallas. Pero miren qué interesante. Complejo o complexus significa entramado, entrelazado, trenzado en conjunto. Por lo tanto, que al hablar de complejidad, no estamos hablando de complicado, estamos hablando de ese entramado, de ese tejido que tienen las redes. Desde otra disciplina, desde las vías de comunicación, de distribución de servicio, también tenemos redes eléctricas, redes de agua potable, redes de transporte, y desde la informática y desde las tecnologías, vemos que las redes son una conexión simultánea de distintos equipos a un sistema principal, como lo vemos aquí. Y esto nos lleva al concepto de redes estratégicas. Las redes estratégicas han venido utilizándose desde la internacionalización, cuando hacemos alianzas con otras instituciones nacionales e internacionales para cooperar y alcanzar una meta, alcanzar un fin. Pero lo fundamental de todo esto es que no perdemos nuestra misión. Son misiones diferenciadas. Cumplimos las actividades dentro de nuestro plan de acción, pero cada cual camina por su camino lineal, recto, para encontrarnos en ese punto convergente en el cual está el objetivo que compartimos con otras universidades, sea una investigación, sea un intercambio, el objetivo específico que hace que nuestros caminos se converjan en ese punto. Y aquí viene el cambio. Hoy, post pandemia, estamos todos claros en que estamos todos interconectados y las redes conectivistas nos llevan a ello, a plantearnos que estas conexiones que se dan en nuestro cerebro, como en el sistema nervioso lo hacen nuestras dendritas, que se conectan y generan una sinapsis, un proceso electroquímico en el cual se produce una comunicación. Esa sinergia que se da en las redes conectivistas es la misma que estamos utilizando para hablar de un mundo en red. Redes sociales, redes de transporte, redes eléctricas, redes de sistemas. Y nos dice Manuel Castells en el 2009 que somos redes. Nuestro ADN tiene el patrón de redes, donde hay vida, hay redes conectadas a ese mundo de redes, pero de redes conectivistas. Entonces, el cambio de paradigma también tiene que asociarse con el cambio de la causalidad, de causa-efecto lineal a la causalidad circular. Y la causa lineal eran las alianzas estratégicas. Cada uno pone lo suyo para llegar a un espacio o a un centro de convergencia, hacia la causalidad circular de las redes, en la cual las diferencias entre las alianzas estratégicas y las redes están dadas empezando por los recursos. Acá maximizamos o potenciamos recursos, pero existe una jerarquía lineal de arriba hacia abajo,
Y como valor tenemos la cooperación, pero también la competitividad, el dar lo mejor de cada uno de nosotros y vamos en competitividad. En cambio, las redes tienen un enfoque ecológico, conectado con el medio externo, y el valor fundamental es la colaboración. Y nos planteamos, hay un nuevo término que se llama redarquía. En lugar de jerarquía, en las redes el liderazgo es horizontal. Entonces, la internacionalización colectiva como concepto es un patrón, y esto es lo fundamental y que es lo que nos llevamos clarísimo. Es un patrón de organización en la dinámica de las instituciones de educación superior conceptualizadas como sistemas complejos, donde vamos a formar conexiones. Estas conexiones pueden ser al interior de la universidad, entre las facultades, los distintos departamentos, de acuerdo a las funciones que cada uno de nosotros cumpla. No tiene que ser solo la ORI, puedo ser un docente, puedo ser el director del área de sistemas o el director de la Facultad de Artes, en que yo puedo realizar conexiones al interior de la universidad o con el medio externo a nivel local, regional o global para crear redes. Y estas redes van a ser de aprendizaje y de conocimiento. Entonces, a esto, este es el planteamiento con la internacionalización desde un enfoque conectivo, crear redes, trabajar y gestionar en redes, partiendo de que el aprendizaje en red se realiza primero en las redes internas al ser humano, y estas redes son neuronas, son nuestros sentidos que nos permiten captar los datos, percibir el medio externo, con esa cognición genero ciertas ideas y estas ideas las recombino, hago sinapsis y se convierten en conceptos que se van a alimentar al conectarse a redes externas, a seguirse recombinando para generar nuevos aprendizajes y conocimientos en estos nodos externos que pueden ser de diversa naturaleza, porque seguimos con personas, nodos presenciales, instituciones, bases de datos o nodos de naturaleza tecnológica, los MOOCs, las redes sociales y los distintos espacios en los cuales puedo generar un ambiente de aprendizaje. Entonces, el currículo en este mundo en red está basado en las distintas interrelaciones que se dan dentro de una institución de educación superior para cumplir con su misión, con su visión. Entonces, el currículo, cuando hablamos de internacionalizar el currículo, estamos hablando de internacionalizar el proyecto educativo. Otro cambio de chip o cambios de paradigma es salirnos de este concepto de que el currículo es el programa de clase, de aula o de la materia, o el currículo tiene que ver con carrera, sí, pero no es solamente el currículo de la carrera, sino el proyecto educativo a nivel macro. Y ese proyecto educativo tiene que dar respuesta al ideal de la sociedad en un momento histórico específico. Vamos a formar las competencias que necesita ese ser humano para desarrollarse hoy, después de la pandemia. Y esas competencias efectivamente necesitan el uso y las tecnologías o una ciudadanía digital. Lo fundamental que también debemos tener en cuenta son los principios y valores, porque estos constituyen las estructuras reguladoras profundas. Cuando hablamos de valores, hablamos de identidad. Entonces, una universidad que tenga sus valores muy claros y la cultura institucional trabaja con esos valores. Ayer nos decía, creo que era el doctor Fernando Reimers, que decía, el liderazgo es mucho más sencillo cuando los valores se viven en la institución, porque el líder nos va a poder conducir y el patrón de la institución va a ser acorde a los valores que tiene declarados. Entonces, un currículo internacional contempla esos valores internacionales y esas competencias que nos van a permitir insertarnos en la sociedad global para mejorar las condiciones de vida en todo el planeta. El currículo ha ido transformándose históricamente, como lo veníamos diciendo, a inicios del siglo XX, en la sociedad industrial necesitábamos personas que trabajen en las líneas de producción en las fábricas,
repitiendo los modelos, repitiendo movimientos. Por lo tanto, el currículo educativo formaba personas que repitan, que memoricen, porque esa era la necesidad de la sociedad, de la cultura, y los valores de esa época también eran personas que el progreso, que produzcan, que sean organizados, personas que sean ahorrativas. Todo ello está conectado, el currículo está conectado con la sociedad. Posteriormente fuimos avanzando y cambian las teorías de aprendizaje hacia la sociedad de la información, donde salen los nuevos servicios hoteleros, bancarios, etcétera. Necesito personas autónomas que los puedan diseñar, pero los cognitivistas, como Piaget, a medida que surge el tiempo, se transforman en constructivistas, y es uno de los padres del constructivismo, que dice que los aprendizajes, para que sean significativos, tienen que estar con un anclaje en la experiencia, participar en la construcción del aprendizaje, y nace el trabajo colaborativo. Pero todas estas tres teorías iniciales eran antes de que las tecnologías se instauren dentro de los ambientes de aprendizaje. Y por lo tanto, hoy, en la era digital, en las eras de las redes, ha cambiado el paradigma, porque tenemos una nueva teoría para la sociedad del conocimiento, y esa teoría es el conectivismo. El conectivismo es la teoría para la era digital. La teoría de aprendizaje conectivista tiene como característica que el aprendizaje se realiza mediante el proceso de conectarme a nodos, a distintos nodos donde hay información, y voy a procesarla. El conocimiento únicamente se genera en el proceso y en el cerebro de los seres humanos. Podemos recombinarlo trabajando colaborativamente junto con otras personas. Los objetivos educativos, entonces, son capacitar a los estudiantes para que ellos aprendan a producir su conocimiento recombinando datos que van a apropiarse de distintos nodos o distintos lugares, y desarrollando esa habilidad para conectarse con las fuentes. Por lo tanto, el docente no le va a repetir, transmitir y tomar dictado de lo que él aprendió 20 o 30 años atrás. Tiene que enseñarle a ese estudiante dónde se encuentran los datos con los cuales puede generar su propio aprendizaje, su propio conocimiento, y además seguirlo haciendo por el resto de su vida. El docente es entonces un tutor, un motivador, quien administra las redes y facilita que sus estudiantes realicen trabajo colaborativo. El estudiante es interactivo, es crítico, es flexible, realiza conexiones utilizando las tecnologías, pero fundamental, construye su red personal de aprendizaje. Y eso es fundamental para todos nosotros. Estamos utilizando redes, pero no estamos conscientes, o no hemos reflexionado, o no las tenemos claras. ¿Dónde guardo mis archivos digitales? ¿Es OneDrive? ¿Es en Google Drive? ¿Dónde estoy encontrando para mis hobbies? ¿Cuál es un blog que yo sigo? ¿Qué periódico digital me gusta? ¿Qué red uso? Netflix, Hulu, etcétera. Es decir, tener muy claras cuáles son aquellos nodos que están configurando mi propia red donde realizo aprendizajes. Entonces, las redes son nodos interconectados, estructuras de comunicación muy complejas, donde hay participación. Ahí vamos a procesar flujos, y flujos entre los cuales en las universidades están el conocimiento y el aprendizaje. Son ambientes de colaboración. Toda red es colaborativa. Se adaptan porque viene un nuevo miembro o sale uno y la red no cambia. Y lo fundamental, las redes se crean por intereses y valores. Los valores son estructuras reguladoras profundas. Los valores van a fortalecer el que nos hagamos estas conexiones en las redes. Y la eficiencia de la red depende de la capacidad de cooperación e interactividad entre los grupos. Ese es el kit de la cuestión. Porque firmar convenios y decir que pertenezco a una red es un papel.
La internacionalización es un proceso activo, vivo, de creación diaria. Entonces la empatía, el conocer, el compartir, el colaborar, está dado en esa capacidad de interactuar, de conectarme y de estar presente junto con los demás para crear nuevas formas de internacionalizar nuestras instituciones. El otro enfoque que se emplea es el ecológico, y porque todo ser vivo tiene un hábitat, un ambiente con el que intercambia y al que también le genera y le provee nosotros en nuestra cultura. La cultura nos cambia, como decía Morín, y nosotros también cambiamos la cultura contra nuestros actos. Entonces el enfoque ecológico tiene parte de Uri Bronfenbrenner en el 1979, en que plantea que todo ser humano, el desarrollo humano, la ecología del desarrollo humano se da primero en el microsistema, el individuo con su familia, con sus ambientes